En los próximos minutos, usted va a compartir con nosotros un espacio donde nos acercaremos a la ciencia a través de un lenguaje al alcance de todos. En el que la tecnología es mucho más que las herramientas y desarrollos que hacen nuestra vida más fácil. Aquí encontrará historias y personajes que participan y se articulan activamente para el bienestar de nuestra sociedad. Bienvenidos a Contraseña, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano. Según la Subdirección Nacional de Vigilancia y Control en Salud Pública, en 2013, Antioquia fue el departamento con mayor número de casos reportados de hepatitis B, representados en el 16.6% de los casos totales en el país. En lo concerniente a la hepatitis C, el panorama es aún más desalentador, pues se estima que en Colombia hay entre 400.000 y 500.000 personas infectadas con el virus, siendo este un virus que actúa silenciosa y lentamente, destruyendo el hígado de sus víctimas. En esta emisión de Contraseña, les hablaremos de qué es y cuáles efectos tienen en el organismo los diferentes tipos de hepatitis, y les presentaremos a los docentes, estudiantes y egresados que hacen parte del equipo de investigadores de Ingeniería Biomédica del ITM, que han aportado con su trabajo al esfuerzo mundial emprendido para erradicar los virus de hepatitis B y C. Esto es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. La salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás es nada. Schopenhauer. La hepatitis es una enfermedad que se caracteriza por una inflamación del hígado. Tiene diversas causas y efectos, y la forma en que se transmite varía mucho según el tipo de virus que sea responsable de ella. A continuación, les presentaremos el testimonio de algunos de los profesionales más reconocidos en la ciudad en el tema de hepatitis, quienes nos ayudarán a entender mejor esta enfermedad. Las funciones del hígado son múltiples, pero en general, para decirlo de una forma muy resumida, es el órgano que se encarga de todos los procesos metabólicos en el cuerpo. Es el órgano por el cual todas las sustancias que ingerimos o todas las sustancias que nos sean administradas por vía intravenosa tienen que someterse a un proceso metabólico para que el hígado distribuya cada una de esas sustancias o de productos a la parte donde el cuerpo la necesite. La hepatitis es una inflamación del hígado que puede ser por diferentes causas o etiologías, como decimos nosotros en salud. La etiología o la causa más frecuente son las causas virales. Podemos encontrar 5 tipos de virus de la hepatitis, desde la A hasta la E, que tienen diferentes manifestaciones clínicas y síntomas, pero que en general todos producen cambios hepáticos o inflamación del hígado. Un virus en esencia es un agente infeccioso de pequeño tamaño, del orden de los nanómetros. Tiene como característica que no es capaz de multiplicarse por sí mismo. En ese contexto entonces debe infectar células, ¿cierto?, de los diferentes organismos para de cierta manera apoderarse de sus maquinarias de replicación y de esta manera generar nuevas partículas infecciosas. Entonces por eso es tan importante las células para los virus, porque son los que, digamos, van a permitir esa subsistencia entre un organismo y otro, un individuo u otro, a medida que el virus va infectando y va reconociendo nuevos hospederos. Los virus se pueden replicar cuando ingresan a una persona que infectan, se pueden replicar o se pueden multiplicar en diferentes zonas del cuerpo, aunque su principal órgano, su objetivo en este caso es el hígado. Entonces todos estos 5 virus principalmente se van a replicar, se multiplicar en el hígado y van a producir obviamente signos y síntomas, en algunos casos la muerte pueden llegar a producir. Porque son 5 virus diferentes, son 5 virus que pertenecen a familias de virus diferentes, que no están relacionados, digamos, la respuesta inmune de un virus no protege contra otro. O sea, el virus de la hepatitis A, si uno le dio el virus de la hepatitis A, le puede dar cualquiera de los 4 virus porque son virus que no están relacionados y el sistema inmune obviamente no puede proteger uno sobre el otro, no tienen esa
esa posibilidad. Algunos de ellos, como el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis E, producen infección de tipo agudo, es decir, los síntomas se presentan en un periodo corto de tiempo, más o menos de 2 a 6 semanas máximo, y desaparece, digamos, el virus de la persona. El virus de la hepatitis B, C y D son virus que causan infección crónica, es decir, que pueden permanecer en el individuo durante mucho tiempo, años si es el caso, y de manera pues muy importante se asocian con el desarrollo de cáncer de hígado. El virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis E son virus que se transmiten por agua contaminada, entonces son relacionados con cuando el agua está contaminada con materia fecal. Por ejemplo, en Colombia desafortunadamente todavía hay poblaciones en que no tienen acceso al agua potable. Depende de la forma de presentación de la enfermedad. Hay enfermedades crónicas que tienen cursos más larvados y hay enfermedades agudas cuya presentación es fulminante, pero en general la mayoría de los pacientes tienen alteraciones en el metabolismo de la bilirrubina, es decir, muchos de ellos empiezan a colocarse amarillos o ictéricos, como la gente los ve, empiezan a tener desnutrición, pérdida de energía corporal, muchos manifiestan cansancio, sueño, posteriormente empiezan a aparecer complicaciones derivadas de una circunstancia que se llama hipertensión portal, y algunos de ellos empiezan a tener hinchazón en las piernas, acumulación de líquido en el abdomen, finalmente empiezan a tener varices en el esófago, las cuales pueden romperse y tener sangrado digestivo, y al final de la enfermedad pueden tener manifestaciones por encefalopatía hepática, que es secundaria a la acumulación de sustancias tóxicas en el sistema nervioso central, y los pacientes manifiestan somnolencia, delirium, alucinaciones y comportamientos inadecuados. Los otros tres virus, hepatitis B, hepatitis C y hepatitis D, son virus que se transmiten básicamente por el contacto con sangre o contacto con secreciones. Por ejemplo, el virus de la hepatitis B es un virus que se transmite también a través de relaciones sexuales. Incluso es más fácil contaminarse con hepatitis B que con VIH en una relación sexual. La gente de pronto a veces no, en general la comunidad no tiene eso claro, pero el virus de la hepatitis es muy fácil de transmitir por relación sexual. Por contacto con sangre, ya sea porque uno recibe una transfusión sanguínea, por eso que sucedía hace, no sé, 20 años, que había riesgos de que uno podía recibir, antes del 93, uno podía recibir sangre que no había sido analizada, pero ahora en Colombia eso no ocurre, siempre las unidades de sangre son analizadas. Y transmisión vertical, eso quiere decir que cuando la mamá está en trabajo de parto o también alimenta a su bebé por leche materna, entonces es una posibilidad de que el virus de la hepatitis B, por ejemplo, se pueda transmitir. El virus de la hepatitis D o delta también se transmite así. El virus de la hepatitis C existe una posibilidad, pero es mínima en realidad, es muy poco eficiente la transmisión sexual, pero ocurre. Cuando regresemos de la siguiente pausa, les contaremos sobre los aportes que han logrado hacer los investigadores del ITM en asocio con otras universidades para combatir los virus de la hepatitis B y C. Ya regresamos. En esta emisión de Contraseña, hemos hablado de la naturaleza de los diferentes tipos de virus que pueden causar la hepatitis. En esta segunda parte de nuestro programa, les contaremos cuál es el aporte que desde el ITM se ha hecho para combatir estos virus por los grupos de investigación de ingeniería biomédica. El programa de ingeniería biomédica es un programa que le apuesta a los servicios de salud desde la ingeniería. Es un programa en el cual se involucra el área de la medicina, las ciencias básicas de la medicina y también las materias de la ingeniería. Con esto se busca soluciones a nivel de salud en las personas, desde la rehabilitación, desde lo procedimental, y allí en lo procedimental encontramos unas materias que nos llevan a la bioinstrumentación para el diseño de dispositivos, equipos, para diagnóstico, para cirugía. A partir del 2008, digamos, en el instituto generamos la línea de investigación en ciencias biomédicas, ¿cierto? Adscrita o dentro del grupo de investigación e innovación biomédica de la institución. Dentro de esa línea de investigación tenemos, digamos, un área de trabajo que es entender
los agentes virales, específicamente aquellos virus que generan hepatitis crónica, entre los que se encuentran el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C. En cuanto al virus de la hepatitis B, hemos desarrollado estudios descriptivos tratando de entender cómo está el estado de la infección por este virus y específicamente un nuevo escenario clínico denominado la hepatitis B oculta. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es detectar por métodos moleculares virus que no son detectados por metodologías, digamos, tradicionales, que son las pruebas serológicas. Entonces, son individuos que tienen hepatitis B, pero que no logran ser diagnosticados, que no solo logran ser detectados por las pruebas que comúnmente se utilizan. Ese trabajo se inició en el año 2009, después de la instalación de la línea de investigación. Se hizo un piloto que fue un trabajo pequeño en donde se involucró a la Cruz Roja, el Banco de Sangre de la Cruz Roja. Fue un trabajo colaborativo con la Universidad de Antioquia. En ese trabajo involucramos alrededor de 200 donantes de sangre, no pacientes sino donantes de sangre, y detectamos que más o menos entre el 3 y el 4% de los donantes existía esta infección oculta por virus de la hepatitis B. ¿Qué quiere decir? Que en el 4 o 3 o 4% de las componentes sanguíneos tenían hepatitis B y no estaba siendo detectado. Debido a estos dos estudios, digamos, y a la evidencia científica, no solo nacional, sino también internacional, de la importancia de la infección oculta por el virus de la hepatitis B, pues recientemente entonces la Asociación Colombiana de Bancos de Sangre ha cambiado sus políticas con el fin de incluir este nuevo marcador y así prevenir más la transmisión, pues, del virus de la hepatitis B a nivel de transfusión sanguínea. Uno de los logros más importantes de contar con grupos de investigación reconocidos en el ITM es que ha permitido que muchos jóvenes se inscriban en los diferentes semilleros y logren adelantar una carrera como investigadores o mejorar su formación universitaria. En el Laboratorio de Gastrohepatología de la sede de investigación universitaria SIU de la Universidad de Antioquia se llevan a cabo algunas de las investigaciones más importantes sobre hepatitis en Colombia. Allí visitamos a Luisa Fernanda Restrepo, una de las jóvenes investigadoras más destacadas de nuestra ciudad y que se formó en el ITM. Yo empecé en el semillero de investigación en el semillero Sinergia del ITM. Empecé en el 4º semestre y ya hoy día pues conoce como el Grupo de Investigación e Innovación Biomédica. Empecé con el profesor Fabián, fue un proceso de mucha constancia y dedicación en el semillero, reuniones semanales, bueno, y ahora en el 2013, el año pasado, tuve la oportunidad de asistir a varios eventos como ponente. El primero de ellos fue en un congreso internacional que se llevó a cabo aquí en Medellín, otro fue llevado en Manizales y el último pues fue en Bogotá. Como producto de todos estos eventos tengo 3 publicaciones en inglés en revistas internacionales, una en la serie de avances de inteligencia computacional de Springer y bueno, el último semestre del 2013, junto al profesor Fabián, la profesora Joana Rollave, la profesora Sara Rotlisberger y el profesor Jaramillo, creamos el semillero de bioinformática y biología computacional. Contamos con un semillero. En este semillero tenemos en las diferentes líneas un total de 76 estudiantes. Estos estudiantes, en la medida que van mejorando, cogiendo actitud y experiencia en la investigación, pues se van llevando a los grupos de investigación más formalmente a trabajar con los investigadores principales, y son estos muchachos hoy los pioneros, los que miden, los que hacen la minería de datos y son los que están ayudando a crecer en la producción del mismo grupo. Los temas que he trabajado en la bioinformática han sido enfocados al estudio del virus de la hepatitis C. Entonces con Fabián tuve la oportunidad pues de enfocar muchos conocimientos sobre virología y en especial hepatitis C, y ya yo fui pues muy autónoma y fui aprendiendo a manejar las herramientas bioinformáticas para modelar estructuras de este virus. Como ocurre, digamos, en la naturaleza, los virus también tienen diversidades, tienen variantes. O sea, el perro es el mismo, ¿cierto? De 4 patas, ¿cierto? Tiene ciertas características, pero hay diferentes tipos de perros, unos más bravos y otros más tranquilos. Lo mismo pasa con los virus. En los virus como no hay posibilidad de verle las orejas, sino que eso es algo tan pequeño, lo que uno caracteriza es el genoma viral.
Cuando uno caracteriza la secuencia, hace la secuenciación del genoma, se da cuenta que aunque es el virus de la hepatitis C, tiene diferencias, divergencias. En el hepatitis C se han, digamos, identificado hasta el 30% de diferencias en las letras que componen su material genético. Y estas diferencias han llevado a la caracterización de genotipos, que son las diferentes variantes genéticas del virus de la hepatitis C. Y hay unas que ya se saben clínicamente que son mucho más severas o que son mucho más propensas a generar cierto tipo de enfermedades. El virus de la hepatitis C clásicamente es un virus que desarrolla en la mayoría de los casos una infección crónica y asintomática. El paciente muy rara vez hace el cuadro de la hepatitis aguda, a pesar de que adquiera el virus en la edad adulta. El virus es un virus que es muy bien tolerado por el cuerpo y generalmente dura muchos años hasta hacer manifestaciones clínicas. La investigación de la infección del virus de la hepatitis C, pues digamos que tiene varias áreas de interés. Una sí es entonces conocer los diferentes genotipos del virus que circulan en regiones del mundo, porque resulta que existen 6 genotipos diferentes de hepatitis C, del cual el genotipo 1, que es el más común en América, incluyendo en Colombia, es el genotipo que tiene más resistencia al interferón, que es uno de los medicamentos que se utiliza para el tratamiento para este virus, para esta infección. Entonces, uno sería como la parte de epidemiología y saber qué virus circula. La otra es que se sigue investigando por qué el virus puede burlar tan fácil la respuesta inmune. Y es que resulta que cuando alguien se infecta con hepatitis C es muy probable que haga una infección crónica. Quiere decir que por 10 o 20 años el virus va a seguir permaneciendo en el hígado, multiplicándose, aunque no produzca síntomas, que eso es lo más grave de hepatitis C, que uno puede tener una infección crónica por hepatitis C y no tener ningún signo ni síntoma, ni tener ninguna sospecha que uno esté enfermo, solo hasta que el virus ha hecho un daño muy importante en el hígado, es que va a ser evidente, pero ya va a ser a veces un poco tarde, porque ya es una persona con cirrosis hepática y un paciente con cirrosis hepática es candidato a hacer un cáncer de hígado. El virus de la hepatitis C posee unas estructuras importantes, unas estructuras secundarias de ARN que son fáciles de estudiar gracias a la tecnología que hay en día, gracias a las herramientas bioinformáticas. Entonces, las estructuras uno las modela con programas bioinformáticos y es posible por medio de ellas determinar ciertas sustituciones que son importantes dentro del ciclo replicativo de este virus, lo que nos podría indicar si este virus va a ser más o menos agresivo. Los virus, digamos, tienen ciertas estructuras básicas, como un carro, ¿cierto?, que le permite entonces mantener su función o sus estructuras y esto. Entonces, de adentro hacia afuera, eso es como un balón. Entonces, dentro del balón está el material genético, que es el que inserta o entra dentro de las células para volver a multiplicar, digamos, el componente viral. Entonces, está el material genético en el centro, protegido por una envoltura proteica y después algunos de los virus por una envoltura lipídica. Entonces, este balón recubierto por 2 capas o por una capa es la que reconoce las células e introduce nuevamente su material para volver a producir otros balones. Más o menos así funcionan los ciclos replicativos virales. El trabajo de Luisa, lo que digamos ella desarrolló en su pregrado, es modelar o conocer digamos, las estructuras que puede formar o generarse a partir del material genético. La bioinformática tiene una aplicación muy importante y es porque nos permite analizar cosas solo utilizando las herramientas computacionales sin necesidad de hacer trabajo experimental, que después puede ser confirmado, pero que normalmente tiene mucha relación y tiene mucha utilidad. Pues para el caso de los virus, en específico el virus de la hepatitis C, entonces los virus son unos organismos que todavía no se consideran organismos vivos, que tienen un tamaño muy pequeño. O sea, su análisis, su estudio, digamos, es complejo en parte por ese tamaño tan pequeño que tiene. Entonces, si nos imaginamos una célula que la podemos visualizar con un microscopio de luz normal, en realidad sería como un promedio de tamaño entre 40 y 100 micras por lo general. Si nos imaginamos un virus, ya tenemos que ir a una escala nanométrica, ¿sí?, los nanómetros, y ahí entonces es mucho más difícil estudiarlo. Los virus están compuestos por varias partes, una de ellas es que también contienen material genético tipo ADN o ARN, similar pues al que se encuentra en las células vivas.
El interés de nosotros entonces es analizar cómo cambios en ese material genético del virus pueden tener un efecto cuando un paciente se infecta y cómo el transcurso de la enfermedad puede deberse a pequeños cambios allí. El ITM pues, es una institución que le agradezco mucho, yo la amo. Me apoyó mucho en cuanto a investigación, por ejemplo, para las ponencias, para los viajes. El ITM me da todos los recursos para yo poder ir a otras ciudades, para la inscripción. El ITM me ha apoyado pues totalmente, yo le agradezco mucho todo lo que me brindó, todo lo que me enseñó. Le agradezco mucho al profesor Fabián y a la profesora Joana por todo su apoyo y también le agradezco mucho al jefe del programa, Alfonso Restrepo. Cuando regresemos de la siguiente pausa, continuaremos con la información sobre la investigación que se adelanta en la ciudad para combatir los diferentes tipos de virus responsables de la hepatitis. Ya regresamos. En esta emisión de Contraseña hemos hablado sobre qué es y cuáles son algunas de las investigaciones más destacadas que se han realizado en la ciudad relacionadas con los diferentes virus que producen la hepatitis. Lo más importante de las investigaciones es aterrizar los conceptos. Generalmente la formación médica y la formación en investigación está basada en información que es traída de otros sitios y muchas veces no conocemos lo que pasa en nuestro medio. Muchos de los comportamientos de las enfermedades, de las presentaciones clínicas, los mismos factores de riesgo, la respuesta a los tratamientos, los desenlaces, tienen variables que son completamente diferentes si hacemos estudios epidemiológicos locales o si hacemos estudios de tratamiento locales. Realmente cuando inicié en el ITM yo pensaba que, pues en ingeniería biomédica, pensaba pues que atraer una clínica con equipos médicos, pero me fui involucrando en el semillero de investigación y pues mi vida tomó otro rumbo en cuanto a los virus, la biología molecular, la bioinformática. Y ese rumbo pues para mí ha sido maravilloso, he aprendido muchas cosas, me gusta mucho la investigación y bueno, salí siendo investigadora y es lo que quiero seguir haciendo. A veces en clase, digamos, el tiempo es demasiado corto, el pensum o los microcurrículos son demasiado limitados, son muy específicos, dan un pensamiento o una información muy general. Cuando llegas a un semillero te da la posibilidad de profundizar en un tema específico y cuando llegas es algo que te gusta, es decir, no todo el mundo llega al semillero de ciencias biomédicas en el ITM, solo aquel estudiante de ingeniería biomédica, de electrónica o de cualquiera de las carreras que se interese precisamente con las cosas básicas médicas. Ese fue el caso de Luisa y de otros estudiantes que vienen haciendo carrera en la institución. Entonces, de esa manera, Luisa, por ejemplo, empezó desde tercer semestre en el semillero de ciencias biomédicas. Y entonces logró hacer varias publicaciones, participar en ponencias, trabajar en un modelo muy innovador y muy nuevo. No hay trabajos de virus de hepatitis C y predicción de estructuras secundarias desde el año 2005 en Latinoamérica, no estamos hablando solamente de Colombia. Entonces, el hecho de trabajar en semilleros, esa es la importancia, la profundización, la dedicación es mucho mayor. El estudiante adquiere más independencia, aprende a manejar bases de datos, hace análisis de artículos en inglés, saca sus propias conclusiones, aprende y digamos comprende cuáles artículos son buenos y cuáles son malos, qué información sí es adecuada, cuál no. Esa es la importancia de los semilleros. Te dan un nivel para que el estudiante tenga mayores herramientas para responder a preguntas que le surjan en su quehacer como ingenieros, como tecnólogos o como cualquiera de las carreras que se hagan y eso puede ser aplicable no solamente para la investigación, sino también para su vida profesional. Yo invito a los estudiantes del ITM a que se involucren en los semilleros de investigación, que dediquen su jornada contraria. En mi caso yo estudiaba en la mañana, entonces dedicaba mi tarde en el semillero de investigación a estudiar, a leer, discutir con el profesor artículos de científicos. Realmente este proceso ayuda en tu hoja de vida, te ayuda como persona, como profesional y pues se puede llevar muy lejos realmente. Esto ha sido todo por hoy en Contraseña. No olviden escribirnos sus sugerencias y comentarios al correo electrónico televisión@itm.edu.co. También los invitamos a buscar en Facebook el fanpage de Contraseña. Hasta pronto.